Voy a presentarles al conferenciante de hoy. Se trata del profesor don Luis Ribot, con la conferencia Flandes y la España moderna. El profesor Ribot es catedrático de Historia Moderna desde el año 87. Durante más de 30 años ha ejercido como profesor en la Universidad de Valladolid y desde el 2005 forma parte del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además de su importante labor docente, ha ocupado relevantes puestos en el ámbito cultural, como la vicepresidencia de la Sociedad Pública para la conmemoración del 5º centenario del Tratado de Tordesillas. También la dirección del Instituto Simancas de Historia y la dirección del Centro de Estudios Hispánicos de la Fundación Carolina. Ha intervenido activamente en la organización del Pabellón de España en la Expo de Lisboa en el 98 como vicecomisario y es el máximo responsable de la muestra Isabel la Católica, Reina de dos Mundos, en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York en el año 2004. Sus líneas de investigación han estado centradas en la monarquía española de los Austrias, las posesiones españolas en Italia y los conflictos bélicos en la época moderna. Fruto de este trabajo son los numerosos libros que ha publicado, entre los que destacamos La monarquía de España en la Guerra de Mesina, por lo que obtuvo el Premio Nacional de Historia de España en el año 2003. La conferencia de hoy se titula Flandes y la España moderna y pretende dar las claves del marco histórico en el que se sitúa este curso, fundamental para la comprensión del arte producido en este momento. Buenas tardes. Muchas gracias a Nuria de Miguel por su amable presentación. Muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a participar en este ciclo prestigioso como todos los que ella organiza. Y, por tanto, quiero manifestarles también a ustedes mi agradecimiento por su asistencia y mi satisfacción por estar hoy en esta importante tribuna de uno de los mejores museos del mundo. Flandes y la España moderna es el título original de esta conferencia. Luego verán que ha sufrido algún cambio, pero de momento dejémoslo ahí. Cualquier persona, cualquier observador atento, cualquier experto, cualquier persona que tenga un conocimiento del arte suficiente, que visite el Museo del Prado se podrá dar cuenta, sin demasiada dificultad, de la importancia que tiene entre sus riquísimos fondos la pintura flamenca. Un mínimo de conocimiento histórico le permitirá vincular este hecho con la pertenencia de Flandes o los Países Bajos a la monarquía de España durante los 2 siglos en que la Casa de Austria ocupó el trono español. Sin embargo, si este visitante conoce otros museos extranjeros similares, es decir, museos formados también básicamente a partir de las colecciones de las diversas casas reales o familias soberanas de la Europa moderna, comprobará que la pintura flamenca suele tener un peso notable en casi todos ellos, con independencia de que tuvieran o no relaciones políticas, las respectivas dinastías que gobernaron allí, con Flandes. Al igual que la italiana del Renacimiento, la pintura flamenca de diversos periodos alcanzó un nivel de calidad que hizo de ella un objetivo predilecto de las cortes y del coleccionismo. Los principales artistas recibieron numerosos encargos, lo que explica, por ejemplo, la notable presencia de Rubens en el Museo del Louvre, o inspiraron las búsquedas apasionadas de príncipes que recurrían al mercado o a sus relaciones políticas para hacerse con el mayor número posible de obras de sus artistas favoritos. Siguiendo con el caso de Rubens, es bien sabida la afición enorme a su pintura que tuvo el lector Juan Guillermo del Palatinado, el cual, a finales del siglo XVII, logró reunir en Düsseldorf una importantísima colección del mismo. La vinculación política de Flandes a la monarquía no lo explica todo, por tanto, aunque en el caso de España no cabe duda de que incrementó la importancia y la calidad de las colecciones flamencas. El arte flamenco, que influyó en buena parte de Europa, tuvo entre nosotros una influencia más intensa como consecuencia esencialmente de factores políticos. Solo así se explica, por ejemplo, la presencia en el Museo del Prado de pinturas como el Descendimiento de Van Eyck, que el futuro Felipe II descubrió admirado en su felicísimo viaje europeo durante su estancia en el castillo de Vinche, en los Países Bajos. La obra pertenecía a su tía, la reina María de Hungría, que después se la legaría.
También la vinculación política es imprescindible si queremos explicarnos hechos como la presencia de Rubens en la corte de Felipe IV o la gran cantidad de obras de artistas flamencos que pueden contemplarse en el Prado. Lo cierto es que tanto Carlos V, que era flamenco de nacimiento, como Felipe II introdujeron en la corte española el gusto por la pintura, los tapices o la arquitectura de los Países Bajos. Por ello, en un ciclo dedicado a la senda española de los artistas flamencos en el Museo del Prado, no está de más una reflexión acerca de este hecho, de la vinculación política que contribuye a explicar las colecciones artísticas y esencialmente pictóricas. Una reflexión acerca de la presencia y el significado de Flandes en la monarquía de España durante los siglos XVI y XVII. Ante todo, se impone una aclaración sobre los términos Flandes o Países Bajos utilizados hasta ahora para referirnos a aquellos territorios, situados al noreste de Francia, entre dicho país y el Imperio Germánico, enfrentados a la costa sudeste de Inglaterra, de la que les separan el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Flandes era en realidad solo uno de los numerosos estados que formaban aquel conjunto bastante heterogéneo de territorios. Ahí lo pueden ver. Había otros como Brabante, ven Flandes esta zona, había otros como Brabante, Artois, Frisia, Holanda, Zelanda, Güeldres, en fin, toda una serie de ellos, hasta un total de 17 provincias que llegó a dominar Carlos V en el momento de máxima expansión territorial de aquellos estados. Eran provincias muy distintas, unas eran ducados, otras eran marquesados, condados, señoríos diversos, muy poco integrados, mal integrados entre sí, que compartían pocas cosas, compartían un mismo soberano y algunas instituciones comunes que, sin embargo, no lograban superar los particularismos provinciales y locales. Compartían también el espacio geográfico, un espacio caracterizado por la escasa altitud respecto al nivel del mar, que incluye incluso algunas zonas más bajas que el mar, ganadas a este gracias a un enorme esfuerzo desde los siglos XI y XII de construcción y mantenimiento de diques, característica esta de ser unas tierras tan bajas que explica los términos por los que se las conocen: tierras bajas, país bajo, Países Bajos. Flandes es el nombre que pasa a utilizarse junto a este de Países Bajos en España en referencia al conjunto de aquellos territorios, utilizando una parte para denominar al todo. Y el gentilicio flamenco servirá también para denominar a cualquiera de los habitantes de las 17 provincias. Esta denominación del todo por una de las partes se repetirá también cuando, después de la revuelta que dividirá los primitivos Países Bajos en dos zonas, las provincias rebeldes al norte y las leales a España al sur, se utilice el término Holanda, ahí ven Holanda, la provincia, para aludir al conjunto de las 7 provincias que acaban independizándose. Es decir, se hace lo mismo, se toma el nombre de una para hablar del conjunto. El término Flandes, cuando se produjo la separación política en dos partes, quedó restringido a las provincias del sur, pero lo curioso es que el término Países Bajos siguieron utilizándole ambos. Y de hecho, la denominación actual de ese país de la Comunidad Europea, que los españoles nos empeñamos en seguir llamando Holanda, la denominación original es Países Bajos, o Nederland, que es el término internacionalmente conocido. En la segunda mitad del siglo XV, estos Países Bajos eran una de las zonas más desarrolladas económicamente de Europa, con una densidad demográfica muy alta, un grado de urbanización también notable, tenían una agricultura avanzada, una importante industria, manufactura, diríamos de una manera más propia, y un comercio activo. La riqueza de estos territorios y la actividad manufacturera y mercantil explican, por ejemplo, que con Castilla hubiera una fuerte relación
en virtud del comercio fundamentalmente de la lana, bastante antes de que se produzca la vinculación dinástica entre ambos territorios. La colonia castellana en Brujas, que era el centro principal de la economía flamenca en la segunda mitad del XV, era muy notable antes, repito, de la relación política. Estos Países Bajos habían sido vinculados en el siglo XIV al Ducado de Borgoña, este territorio que les indico en el mapa, que es un territorio que acabaría pasando a Francia. El duque de Borgoña era un vasallo del rey de Francia, vasallo que procedía de la propia familia real originariamente y que apenas reconocía ya en la segunda mitad del XV este vasallaje. De hecho, había constituido un estado que era uno de los más brillantes y de los más poderosos de Europa, con una cultura cortesana muy notable, con esta doble sede, tanto en los territorios borgoñones como en las zonas del norte, los que hemos definido, los que se conocían como los Países Bajos. El hecho es que en el año 1477 el duque Carlos el Temerario va a ser derrotado por el rey de Francia, Luis XI, va a perder el ducado, el ducado de Borgoña, y a partir de este momento los duques de Borgoña, el duque muere en la batalla, pues van a quedarse solamente con los territorios del norte junto con algún pequeño resto en Francia. La hija del fallecido duque, María, se acerca entonces al imperio austríaco, casándose con el emperador Maximiliano de Habsburgo, el futuro emperador, Maximiliano de Habsburgo, entonces era simplemente heredero del imperio, que tras morir la duquesa sería en los años siguientes gobernante de los Países Bajos. El hecho es que en los años 90 se produce este acercamiento a España por mor de un doble matrimonio entre dos hijos de Maximiliano y María, es decir, Felipe y Margarita, con dos hijos de los reyes católicos, Juan y Juana. Es decir, los dos herederos de los tronos, respectivamente, Felipe por una parte, Juan por otra, se casaban con princesas de la otra parte, lo que hacía prever el establecimiento de una alianza sólida y duradera entre los Trastámara hispanos y los Habsburgo-Borgoña. Lo que ocurre es que se producen toda una serie de circunstancias fortuitas. El heredero del trono, el príncipe don Juan, muere en el año 97, poco después de su boda, con lo cual el trono de Castilla y de Aragón pasa a una heredera nueva, que es la princesa, la hija mayor de los reyes, Isabel, reina de Portugal, que a su vez da a luz un hijo y en 1498 ella muere al dar a luz y el hijo morirá en 1500, el príncipe Miguel, que hubiera sido rey de toda la península ibérica, de Castilla, Aragón y Portugal. Es decir, un segundo elemento azaroso. El primero es la muerte de don Juan, el segundo es la muerte de Isabel, el tercero la muerte de su hijo, hace que la herencia pase a la tercera en la línea sucesoria, que es esta princesa Juana, casada con el heredero de los Países Bajos. Y serán estos los que sucedan a Isabel la Católica cuando muere en 1504. He insistido en las circunstancias que se producen porque no eran los sucesores que de haber vivido todos hubieran heredado las coronas, sino los terceros, cuartos incluso, teniendo en cuenta a don Miguel en la línea sucesoria. Hechos, por tanto, en buena parte fortuitos, aunque no imprevisibles, a la luz de las alianzas que se habían establecido, hicieron posible que este duque, Felipe, llamado el Hermoso, soberano de los Países Bajos, desde la muerte de su madre, se convirtiera en rey consorte de Castilla, Felipe I. Todo estaba preparado para que, tras la temprana muerte de Felipe en 1506 y años después la de Fernando el Católico, un príncipe flamenco de la familia Habsburgo, Carlos, el hijo mayor de Juana y Felipe, nacido en Gante en 1500, soberano de los Países Bajos desde 1506, en que muere su padre, heredara también los dilatados territorios de los reyes católicos
y años después, a la muerte de su abuelo Maximiliano, Austria y los territorios patrimoniales de la familia Habsburgo. Nadie había reunido tantos territorios. Es probablemente la herencia más descomunal en cuanto a territorio se refiere que ha habido jamás en la historia, porque recibe territorios de sus 4 abuelos y territorios importantes, que le convierten en el príncipe más poderoso de Europa, condición que se verá reforzada en 1519 tras su elección como emperador. A partir de entonces, España y Flandes, o los Países Bajos, pasaban a tener un mismo soberano y en muchos aspectos un destino común. Vean los territorios de Carlos V, la zona hispana de la península ibérica, que también domina territorios en el sur de Italia, el otro, que son de sus abuelos maternos, con luego, naturalmente, territorios en el norte de África y proyección hacia América, la zona de los Países Bajos con Borgoña, en realidad ya no Borgoña, sino este Franco Condado, que es el resto que queda después de haberse perdido el ducado, y todos estos territorios en marrón, que serían los de su abuelo Maximiliano, que son los territorios patrimoniales de la familia Habsburgo. Esta inmensa entidad, podemos llamarla monarquía o imperio, era hasta cierto punto una anomalía, algo fuera de lo normal. Porque en el pasado había habido grandes imperios, pero ninguno como consecuencia de una combinación de herencias tan sensacional. Los territorios de Carlos V formaban parte de 4 núcleos, ciñéndonos exclusivamente a Europa: España, Italia, los Países Bajos, con Luxemburgo y el Franco Condado, y Austria-Alemania. En realidad, la política internacional de Fernando el Católico, de haberle heredado su hijo varón, el príncipe Don Juan, o los descendientes del príncipe Don Juan, tendía a la creación de una importante monarquía en el Mediterráneo occidental. Vean esta zona que he señalado antes, apoyada además por la expansión oceánica y los recursos de un nuevo mundo que solo estaba dispuesto a compartir, de hecho, a la fuerza, como tuvo que hacer en los tratados de Tordesillas, con Portugal. Flandes y Austria-Alemania, las otras 2 zonas que heredará Carlos de sus abuelos paternos, eran espacios ajenos a la trayectoria histórica tanto de Aragón como de Castilla. Una cosa eran las alianzas que, en clave sobre todo antifrancesa, se habían establecido en tiempos de Fernando el Católico y Maximiliano, y otra muy distinta, la integración de territorios tan diversos y alejados en un conjunto único, bajo un mismo soberano, que es lo que se produjo al cabo. ¿Sería gobernable semejante monstruo político? Pero también otra pregunta: ¿cómo renunciar a lo que los derechos dinásticos otorgaban a un determinado príncipe? La tensión entre la lógica y los derechos dinásticos estuvo presente siempre en el trasfondo de este inmenso ente político creado con el acceso de Carlos V a sus diversos tronos, y acabó separando su herencia en 2 partes, que dieron lugar a la existencia de 2 ramas soberanas distintas de la familia Habsburgo, aunque podrían haberse producido otras partes distintas. Podría haber habido 3 partes, que es a lo que tendió en algunos momentos el propio Carlos. En cualquier caso, las 2 partes que se dividieron no fueron las 2 más lógicas. Lo razonable hubiera sido que la separación en 2 ramas distinguiera los territorios paternos de Carlos de los heredados de su madre, habida cuenta además de que buena parte de los Países Bajos se hallaba vinculada históricamente al Imperio Germánico. Ven ustedes que es inmediata y que incluso formó parte históricamente del imperio. Sin embargo, las cosas no fueron así y el hermano de Carlos, Fernando, heredó todo el conjunto de los territorios paternos, salvo los Países Bajos y Luxemburgo, es decir, el resto de la herencia borgoñona. Se produce, por tanto, una separación, y me interesa insistir en esto, un tanto anómala, que explica algo a lo que voy a insistir a lo largo de la conferencia, que es la anomalía de Flandes en el seno de la monarquía. Ya los 2 abuelos de Carlos, Fernando el Católico y el emperador Maximiliano, vieron con cierta alarma, a medida que se iban produciendo estas muertes, la herencia formidable que se iba a acumular en los
hombros del joven Carlos, pero no llegaron a ningún acuerdo, confiando en que éste pactara algún tipo de reparto con su hermano Fernando. De hecho, se lo recomendaron y el propio Carlos entendió la necesidad de desgajar los territorios. Así se desprende al menos de dos hechos. Uno, el que después de 1526, cuando la muerte del rey Luis II de Bohemia y de Hungría, en la batalla de Mohacs, aquí tiene la zona, dejó vacantes los tronos de Bohemia y de Hungría, ambos electivos. Aquí tienen Bohemia, aquí Hungría. El emperador, con ayuda de su hermana María, la viuda de Luis II de Hungría, logró que Fernando, su hermano, que se había casado con la hermana del fallecido, con Ana de Hungría, fuera elegido rey de lo que quedaba de ambos territorios. Bohemia no había tenido pérdidas, pero Hungría, buena parte, había sido conquistada por los turcos. Este es el primero de los hechos que muestra que Carlos quiere establecer una segunda soberanía en manos de su hermano. El segundo es que en el año 1531, y a pesar de que ya tenía un heredero, el futuro Felipe II, es decir, Carlos ya tenía un hijo que podía heredarle, el emperador consigue que se elija a su hermano como rey de romanos. La dieta alemana le elija rey de romanos, que es el título que habitualmente se otorgaba a aquellos que iban a ser los sucesores en el imperio. Nos muestra, por tanto, que Carlos pretendía crear dos soberanías de este conjunto inmenso que había recibido. Sin embargo, a lo largo de su vida hubo muchas vacilaciones y arrepentimientos. Y hubo momentos, como veremos en concreto en 1550-51, en que el emperador parecía comprender que parecía, a pesar de esos avances hacia la separación de dos conjuntos, parecía inclinarse más bien por entregárselo todo a su hijo. Es decir, vacilaciones, dudas en el propio Carlos V. En todos los intentos que hubo de separar partes a lo largo del reinado de Carlos V, casi siempre solía estar presente en los Países Bajos. Es decir, el hecho de que al final acabaran vinculándose a España fue un resultado un tanto imprevisto. En 1539, por ejemplo, influidos probablemente por las dificultades creadas por la sublevación de Gante, la ciudad natal de Carlos V, tanto este como su esposa Isabel decidieron establecer en los Países Bajos una soberanía específica que deseaban otorgar a su hija María, a no ser que en el futuro tuvieran otro hijo varón. Estos son los Países Bajos en la época de Carlos V, en el periodo de su máxima extensión. En fin, soberanía que deseaban entregar a María, la hija mayor de Carlos V, o bien, si hubieran tenido un hijo varón, pues después de Felipe II, pues a este. Unos años después, en las negociaciones de la paz de Crépy, en 1544, una paz con Francia, en la que cuando se está negociando se plantea la alternativa de ceder los Países Bajos o el Ducado de Milán al matrimonio que reclamaba Francia entre esta María y el segundo hijo del rey Francisco I de Francia, es decir, el duque de Orleans. Francia exigía que a esta pareja, que no habría de heredar el trono francés, puesto que se trataba del segundo hijo, se les cediera o bien Milán o bien Flandes. Los consejeros del emperador tuvieron largas sesiones y al final acabaron prevaleciendo los partidarios de ceder Flandes, aunque afortunadamente para el emperador no fue necesario el sacrificio de ninguno de estos dos estados, con los riesgos inherentes a la implantación en él de un Valois, como era el hijo de Francisco I, porque el duque de Orleans murió mientras estaban produciendo las negociaciones. Como escribió Carlos V en sus memorias, la cual muerte vino a tiempo que, siendo natural, pudo parecer que fue ordenada por Dios por sus secretos juicios. Y Dios, este providencialismo de Dios que interviene a favor de la monarquía, que siempre tenían presente los reyes. En las deliberaciones de los consejeros, en este debate sobre si ceder Milán o los Países Bajos,
hubo algunos planteamientos que habrían de resultar proféticos. Por ejemplo, Ferrante Gonzaga señaló que si los Países Bajos se habían rebelado contra alguien nacido y criado en ellos, como era Carlos, el emperador, en un momento además en que quien gobernaba los Países Bajos era un miembro de la familia real, la reina María de Hungría, la viuda de Luis II, hermana del emperador, persona de una enorme firmeza, probablemente la persona de más carácter de toda la familia. Hay señales de que era la personalidad más decidida, que incluso en algunos casos dominaba a sus propios hermanos varones, cosa que no era muy frecuente en la época. En una época en que gobernaba los Países Bajos María, sin embargo, se hubieran rebelado los Países Bajos. Entonces dice Ferrante Gonzaga, ¿qué ocurrirá dentro de unos años cuando ya no les gobierne un flamenco como el emperador, sino su hijo castellano, por tanto, nacido fuera de aquellas tierras? Esta es Margarita, la tía del emperador, hermana de Felipe el Hermoso, viuda del príncipe Don Juan, que gobierna los Países Bajos durante la minoría de edad de Carlos y que es también una persona de una enorme personalidad, una gran gobernante, que es en realidad la gran tutora de Carlos V, quien le crió. Y esta es María, la hermana de Carlos V, la reina de Hungría, la reina viuda de Luis II de Hungría, gobernante de los Países Bajos durante el resto de la vida del emperador después de la desaparición de su tía Margarita. Se habla mucho de esta hija del emperador, de María, porque en realidad las negociaciones en las que entra ella tratando de crear una soberanía específica en los Países Bajos fueron muchas. Desde hacía bastante tiempo venía hablándose o existía un cierto acuerdo para que esta infanta, María, infanta de España, se casara con el heredero de Fernando, es decir, el heredero del hermano del emperador, su primo Maximiliano, y en este matrimonio llevara como dote los Países Bajos. Es decir, de nuevo esta idea de separarles del tronco común. La boda entre ambos se produjo al cabo en 1548, pero la capitulación matrimonial no otorgó a la pareja la soberanía de territorio alguno. Y tiene su razón de ser, y es por el momento en que se celebra la boda. En 1547, un año antes, por eso hablaba hace un momento de las vacilaciones del emperador, que no sabe si dejar toda la herencia conjunta, si separarla en dos partes, o incluso si en algún momento si constituir tres partes. En 1547 Carlos V había alcanzado la cúspide de su poder tras su resonante victoria en Mühlberg contra la Liga de Esmalcalda, esa historia que dio lugar al maravilloso cuadro de Carlos V en Mühlberg de Tiziano, que pueden contemplar en una de las grandes joyas entre las muchas que tiene este museo. Y después de ese momento de gloria, que es un momento culminante, Carlos pensaba que no había de resultar tan difícil mantener unidas todas sus posesiones, al menos durante el reinado de su hijo Felipe. Por eso se explican muchas cosas. Se explica que la boda de María y Maximiliano no lleve aparejada la soberanía de los Países Bajos, como probablemente lo hubiera llevado unos años antes. Se explica que en 1548 comience el viaje triunfal del príncipe Felipe por Italia, el Imperio y los Países Bajos, un viaje decidido por su padre para darle a conocer y hacerle jurar por sus súbditos en un momento en el que ha decidido que le herede en todos sus territorios. Se han acabado para el emperador las vacilaciones. El futuro Felipe II habría de sucederle también en Flandes y también en el Imperio. Ello, naturalmente, era complicado. Para hacer posible o facilitar la sucesión en Flandes, en el propio año 1548 el emperador elimina los vínculos que unen a Flandes con el Imperio, a los Países Bajos con el Imperio, y refuerza la vinculación de Flandes con la corte española, ordenando la introducción en la corte española de la etiqueta de Borgoña, que permanecería como la etiqueta cortesana palaciega durante toda la época de los Austrias. Conseguir que la herencia del imperio era bastante más difícil. Hay que tener en cuenta que desde 1518 Fernando, el hermano del emperador, que era un castellano nacido en Alcalá de Henares, educado por Fernando el Católico, había sido expulsado de Castilla. Le había mandado fuera a su hermano
receloso de las reacciones contrarias que encontraba en la época previa al levantamiento comunero, cuando se decía, bueno, aquí viene un extranjero, cuando tenemos un príncipe castellano, etc., le envía a Viena, y desde entonces había vivido allí. Era soberano, como hemos visto, de Hungría, de Bohemia, se había casado allí, en fin, se había organizado su vida allí. Y además era rey de romanos, era el heredero predestinado del imperio. Cuando sabe que su hermano quiere que incluso renuncie al imperio, pues le va a sentar muy mal, porque además los roces con su hermano fueron muchos. Como gobernante de los territorios austríacos, Fernando quería que su hermano le cediera el ducado de Milán, que era un territorio vinculado también, era un antiguo feudo imperial, pero nunca lo consiguió, aunque en algunos momentos tuvo, en fin, el hermano le hizo concebir esperanzas. El hecho es que en el año 50-51, se celebra una reunión familiar. El emperador convoca a su hermano en la ciudad alemana de Augsburgo, y esta reunión familiar acude también María de Hungría, a la que estamos viendo, y también el Maximiliano, el hijo de Fernando, y este es Fernando, el hermano del emperador. Este es Maximiliano, quien se casaría con la hija de Carlos, María. En esta reunión, que fue muy tensa, Carlos pidió a Fernando que renunciara a sus pretensiones sobre la herencia imperial y apoyara la candidatura de Felipe. Las desavenencias llegaron al extremo de que los dos hermanos se retiraron la palabra, y la hermana María y Antonio Granvera, el futuro cardenal, actuaron como representantes del emperador, porque no se dirigían la palabra a los dos hermanos. En marzo de 1551 se llega a un compromiso por el cual Fernando sería emperador después de Carlos y promocionaría a su sobrino Felipe para que, a su vez, como rey de romanos, es decir, para que luego, después de él, le heredara. A su vez, Felipe se comprometía a promocionar a su primo o o al descendiente que correspondiera de la otra rama. Es decir, se establecía una especie de alternativa para el imperio entre las dos ramas de la familia, algo muy complicado que de hecho no llegó a funcionar y no se cumplieron. Pero estas reuniones tan tensas de Augsburgo crearon un clima muy tenso entre la familia, un clima que permaneció en los años siguientes y que de alguna manera hubo de influir en estas dudas de Carlos V. Es decir, ¿quién podía garantizar que, si se dividía en dos partes la herencia imperial, los herederos o los gobernantes, los soberanos de cada una de las partes tuvieran buenas relaciones? ¿Quién podía garantizarlo? Las desavenencias entre Carlos y su propio hermano, que estaba sometido a él, puesto que gobernaba en nombre del emperador esos territorios, ya le hacían ver que no iba a ser fácil la creación de dos soberanías. Si fueran aliados los soberanos de cada una de ellas, ¿durante cuánto tiempo habrían de serlo? Porque luego, claro, pasan las generaciones, los soberanos no se conocen tanto como pueden ser los dos hermanos o dos primos cercanos. ¿Durante cuánto tiempo iban a ser aliados? Es decir, había una serie de riesgos en la creación de varias soberanías que hay que tener en cuenta para explicarnos esas dudas de Carlos V. En el caso hipotético incluso de que hubiera una política común, ¿quién iba a ser el dirigente supremo? Al que los demás obedecerían, naturalmente. A priori, en el tiempo inmediato a Carlos V, habría que pensar en que este dirigente supremo fuera el emperador, porque tiene el título de mayor rango, a pesar de que la mayor parte de los dominios de Carlos, la más poderosa sin duda, no pasaba al emperador, sino que pasaba a su hijo Felipe, a Felipe II, lo que hacía muy difícil que reconociera una supremacía por parte de su tío, cuando además el propio Felipe, en estos años 48 al 51, aspira, alentado por su padre, a ser él el heredero en el imperio. De hecho, Carlos V siguió insistiendo en que se creara una soberanía en los Países Bajos, diferente. Ya cuando en 1548 decidió que pasaran los Países Bajos a Felipe, consideró que Felipe sería soberano de todo, pero que la herencia de los Países Bajos no pasaría al hijo mayor de Felipe.
Felipe tenía ya un hijo, que era el famoso príncipe don Carlos, sino qué pasaría al hijo segundo de Felipe, una cosa que a Felipe nunca le pareció bien. Cuando, años después, en el año 54, en una coyuntura ya bastante distinta, porque ya la época de grandes triunfos del emperador ha pasado y se ha producido su fracaso, su fuga de Innsbruck en el año 52, su fracaso en el sitio de Metz, el emperador está enfermo, desea abdicar, entonces proyecta la creación de una soberanía en los Países Bajos vinculada a Inglaterra. Y esto nos explica el matrimonio inglés del futuro Felipe II, el matrimonio con María Tudor en 1554. Pero de acuerdo con las capitulaciones matrimoniales y el posterior testamento del emperador, los hijos varones que nacieran de aquel matrimonio habrían de suceder tanto en Inglaterra como en los Países Bajos. Es decir, en las capitulaciones matrimoniales se separaba, por un lado, la herencia hispana, que pasaba al príncipe don Carlos, y por otro lado, la herencia de los Países Bajos, unidos ahora a Inglaterra. Hubiera habido un rey de Inglaterra y de los Países Bajos. 4 años más tarde, en 1558, el mismo año en que moría el emperador, la posibilidad de que en el futuro se constituyera un Estado anglo-flamenco o anglo-borgoñón desaparecía por la muerte sin descendencia de la reina de Inglaterra y, por tanto, la disolución del matrimonio con Felipe II. Solo ahora, cuando Felipe II, ya rey de España, estaba a punto de abandonar para siempre los Países Bajos, de los que regresaría en 1559, estos pasaban a integrarse plenamente en la monarquía de España. En el propio año 1559, la paz de Cateau-Cambrésis ratificaba el triunfo hispano tras el durísimo enfrentamiento bélico de los años 50 que había puesto en peligro toda la obra de Carlos V y que había presidido el tránsito del reinado del emperador al de su hijo. La monarquía alcanzaba su cenit y ratificaba su hegemonía continental, apoyada ahora en 3 pilares de distinta importancia y significación: España, Italia y Flandes. La historia posterior es bastante conocida. Los conflictos internos en Flandes, las resistencias a la centralización monárquica, que ya había comenzado y provocado revueltas en el siglo XV y durante el reinado de Carlos V, la ausencia del soberano, la expansión de las reformas protestantes, fueron las causas principales que provocaron la revuelta de los Países Bajos y la larga guerra de 80 años que constituyó el auténtico cáncer de la monarquía. A finales del reinado de Felipe II, el enfrentamiento bélico y sus vicisitudes habían dado lugar a 2 zonas bastante consolidadas, que aquí aparecen en el mapa que les muestro. Un norte calvinista, las Provincias Unidas, que eran prácticamente independientes ya a finales del reinado, y un sur católico leal al rey de España. Entre medias está esta zona del Principado de Lieja, que era independiente, era un obispado, que fue siempre independiente de España, aunque tuvo una política bastante cercana a España. Felipe II siempre fue bastante más reacio que su padre a dividir el patrimonio dinástico. Nunca aceptó de buen grado la pérdida del título imperial y rechazó en secreto el tratado matrimonial con Inglaterra, no el tratado, sino el hecho de que en el tratado se desposeyera a su hijo, el príncipe don Carlos, de uno de los estados que él pensaba que le correspondían. En su testamento de 1557 declaró al príncipe don Carlos heredero de todos sus territorios. Sin embargo, la imposibilidad de acabar con la revuelta, el agotamiento de Castilla, el principal soporte de la guerra, en fin, le llevan al final de su reinado a idear una solución. Y esta solución de alguna forma consiste en resucitar las fórmulas ensayadas años atrás por su padre. En lugar de una soberanía única, que era tan problemática, tal vez fuera mejor crear en Flandes un Estado independiente, aunque fuertemente vinculado a la monarquía de su hijo. Por eso, en el año 1598, cede los Países Bajos a la infanta Isabel Clara Eugenia como dote para el matrimonio con el archiduque Alberto de Austria. Es decir, esta pareja, los llamados archiduques, serán soberanos de los Países Bajos, pero su soberanía queda limitada por varias cosas. Primero, porque en
documento de cesión se especifica que si no tienen hijos, la soberanía volvería a España. De hecho, no tendrían hijos. Pero además, la soberanía quedaba limitada por la presencia del ejército español en los Países Bajos, el mantenimiento en manos de las tropas españolas de una serie de plazas fuertes y la dirección de la política exterior de los Países Bajos desde España. En realidad, más que un Estado independiente, se estaba creando un Estado satélite de la monarquía de España, que es este Estado de los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto de Habsburgo. De hecho, la solución no disminuyó los problemas de los archiduques con España, más bien les incrementó. Hubo múltiples tensiones y recelos por esta fórmula tan complicada que había creado Felipe II. Felipe III nunca superó el disgusto de no haber heredado los Países Bajos. Y, de hecho, en vida todavía del archiduque, una vez que su hermanastra, Isabel Clara Eugenia, parece que por cuestión de edad pues ya no era esperable que tuviera descendencia, hizo que los diversos estados provinciales de los Países Bajos le juraran como heredero a Felipe III en el caso del matrimonio, para el momento en que el matrimonio se disolviera sin descendencia. Lo que ocurre es que Felipe II nunca llegó a haber cumplido este deseo, pues murió unos meses antes, 1621, unos meses antes que su cuñado, por lo que los Países Bajos volverían en el año 21 a la soberanía de España, pero ya en la persona del nuevo rey, Felipe IV, quedando Isabel Clara Eugenia como gobernadora hasta su muerte en 1633. Vemos de nuevo cómo la infertilidad y la muerte, el azar en definitiva, volvían a impedir, en este caso, la desvinculación. El azar que había traído los Países Bajos a la vinculación dinástica con España, ahora impedía de nuevo la desvinculación de ellos del tronco dinástico hispano. Con los Países Bajos vuelven los problemas. En el año 21 se reanuda la guerra, una vez que expira la tregua de los 12 años, una guerra vinculada ahora a la guerra de los 30 años, esa gran guerra europea del siglo XVII, en la que los países protestantes están apoyados, respaldados de alguna forma por Francia, que es de nuevo el gran enemigo de España, una vez superada la crisis de la segunda mitad, su crisis de la segunda mitad del siglo XVI, de las guerras de religión. En los años 20 y 30 hay una serie de triunfos importantes de España en la guerra, pero se vuelve a plantear la enorme dificultad que supone el elevado desgaste que implica mantener los Países Bajos en el seno de la monarquía. A partir de los años 40, cuando empiecen las derrotas, vuelven a plantearse de nuevo las opciones, aparecer las tentativas de separar los Países Bajos del tronco español. Se buscan fórmulas más complejas que en el siglo XVI, porque ya no hay tantos miembros de la familia real. Los miembros de la familia real diría más bien que escasean. Y en algún caso se plantea incluso la cesión a un tercero de los Países Bajos. Digo que escasean porque aquí tienen a uno de los dos hermanos varones de Felipe IV, el cardenal infante don Fernando de Habsburgo o de Austria, que fue gobernador de los Países Bajos, en el cual podía haber recaído una posible solución de no haber muerto en el año 41, es decir, tempranamente, por tanto. Este tema de las iniciativas de cesión de los Países Bajos en los últimos años, en la segunda mitad, desde los años 40 hasta finales del siglo XVII, es un tema complejo que habría que estudiar con detalle. Yo he procurado buscar algunos datos para esta conferencia y para el texto que entregaré. Porque hay propuestas de algunos arbitristas, siempre las hubo, de algunos escritores, de algunos gobernantes aislados, pero yo creo que hasta ahora hemos hablado de proyectos serios, proyectos al más alto nivel, bien del emperador, bien en tratados internacionales, bien de Felipe II. Entonces, yo creo que hay que distinguir, cuando se habla de estas iniciativas, los proyectos serios a alto nivel del escrito de un personaje aislado, que siempre les hubo y que desde luego no tiene la misma importancia. Mi impresión
es que, aunque se incrementaron las voces partidarias de la cesión de los Países Bajos a algún soberano, incluyendo en algún caso miembros, hubo miembros del Consejo de Estado que plantearon esta posibilidad, yo creo que nunca se llegó a pensar en serio en ceder los Países Bajos en este largo periodo que va de los años 40 a 1700 del siglo XVII al final de la soberanía española, final de la Guerra de Sucesión. A pesar de que ahora las dificultades cada vez son mayores, es decir, durante la guerra, los últimos años de la guerra, de la Guerra de los 30 años, hasta la paz de Westfalia de 1648, la guerra era al tiempo con Francia y con las Provincias Unidas, que ahí ya ven claramente separadas. En 1648 las Provincias Unidas adquieren su independencia de España y, por tanto, ya de alguna manera España se quita un problema. El enemigo ahora solamente va a ser Francia. Y frente a esa Francia expansiva que en la segunda mitad del siglo estará dirigida por Luis XIV, las Provincias Unidas van a convertirse en una aliada de España más que en una enemiga, porque a las Provincias Unidas también les interesa frenar ese expansionismo francés. Expansionismo francés que, como ven, va a ir recortando territorios en los Países Bajos. Todas estas zonas son zonas que gana Luis XIV a España a lo largo de su reinado. Todo esto y el propio empobrecimiento de la monarquía, las propias dificultades económicas, el mal estado de las tropas, nos explican que proliferen a altos niveles, en el gobierno de la monarquía, las voces partidarias de ceder o abandonar los Países Bajos. Vamos a ver algunos de estos momentos. Uno de ellos fue a finales de 1645. A finales de 1645 todavía reinaba Felipe IV, se habían iniciado ya las conversaciones para la paz con los holandeses, pero los retrocesos en ambos frentes, entonces, tanto en el frente holandés como en el frente francés, los dos frentes que agobiaban a estos Países Bajos españoles, hacían pensar en la necesidad de buscar algún acuerdo. Ante la noticia de que las provincias obedientes, como se llama a estos Países Bajos del Sur, estaban iniciando negociaciones con los rebeldes, como se llamaba a las Provincias Unidas, a las provincias del norte, varios gobernantes y consejeros se mostraron partidarios de llegar a un acuerdo con estas provincias rebeldes en las mejores condiciones posibles, un acuerdo que mantuviera en las provincias del sur la religión católica. El 22 de diciembre del año 45, por ejemplo, en una sesión del Consejo de Estado, el marqués de Santa Cruz decía que había que retirar de allí las tropas para reforzar a España, que tan exhausta está de todo y donde vuestra majestad tiene dos guerras tan grandes. Se refiere a la guerra consecuencia de la revuelta de Cataluña y a la guerra consecuencia de la revuelta de Portugal. Es decir, atendamos a los frentes que tenemos en nuestra propia casa y olvidémonos de aquello que está perdido. Y terminaba su consulta diciendo, en los extremos trabajos es necesario tomar resoluciones grandes. Su propuesta fue refrendada por varios consejeros. De acuerdo con esta idea, con una idea generalizada de que era mejor buscar una solución, la que fuera, con tal de que los Países Bajos no pasaran a Francia. Algunos decían incluso, acordémonos, pongámonos de acuerdo con las provincias del norte, que respeten la religión católica, pero que esto continúe, que no lo tome Francia. El propio Felipe IV se conformó con la opinión de sus consejeros, escribió en un texto autógrafo, dice: el tiempo no está para escoger lo mejor, sino para procurar salir de los ahogos presentes por cualquier camino. Un texto ambiguo, que parece conformarse, pero que en realidad no iba a ser tal. La realidad es que todas las propuestas del Consejo de Estado, de la Junta de Estado, no van a llegar a nada, no se produce ninguna negociación con los holandeses, no se produce ninguna cesión, fuera de las que tuvieron lugar unos años después, en 1648, o que dieron lugar en 1648 a la paz con los holandeses.
Al final, los intereses dinásticos, esa idea que tenían todos los soberanos del antiguo régimen, de que lo que reciben es un patrimonio dinástico que tienen que legar a sus sucesores, pesaban mucho. Lo mismo que la idea de reputación, y también el peso de las opiniones partidarias de continuar la lucha, de no rendirse. Porque hay que señalar que había también partidarios de no ceder nada y de seguir luchando. En realidad, en el Consejo de Estado y en la Junta de Estado se enfrentaban a los consejeros que consideraban que en un momento de grandes dificultades lo prioritario era defender la propia casa, es decir, España, Italia y las Indias, que Flandes suponía un desgaste excesivo, y los consejeros que, por el contrario, planteaban lo que se ha llamado la teoría de los bastiones, es decir, los Países Bajos sirven para mantener la guerra lejos y evitar que los enemigos ataquen directamente a España y otros puntos de la monarquía. Si les perdemos, van a venir aquí. Una teoría discutible, pero que sobre la que se vertió mucha tinta. Hay otros intentos posteriores de cesión. En el año 84, por ejemplo, ya en tiempos de Carlos II, en una circunstancia de grave dificultad de los Países Bajos frente a Francia y de dificultades también para socorrerlos desde España, un consejero de Estado, en un voto anónimo, no he conseguido saber quién era, proponía al rey que acelerara el matrimonio de la archiduquesa María Antonia, sobrina de Carlos II y posible heredera de la corona, con el duque Maximiliano de Baviera, y que, al igual que hizo Felipe II con su hija Isabel Clara Eugenia, les entregara los Países Bajos como dote. Aquí vemos a la hermana de Carlos II, la princesa Margarita, en este momento ya emperatriz de Austria, casada con el emperador Leopoldo I, es la princesa de las Meninas, ahora ya un poco mayor, la única hermana de padre y madre de Carlos II. Este matrimonio tuvo como único fruto esta archiduquesa María Antonia, a la que se propone aquí que se la case con el duque de Baviera, Maximiliano Manuel, de Baviera, y que se les ceda a ambos esto. Es decir, se está planteando algo parecido a lo que se planteó Felipe II con Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto. No se llegará a esto, y unos años después, en el año 91, lo que se plantea es ceder a Maximiliano, este personaje, Maximiliano Manuel, duque de Baviera, el gobierno de los Países Bajos. En este momento, sin embargo, de nuevo surgen algunos consejeros que expresamente votan porque en lugar del gobierno se le cedan los Países Bajos. Hay el voto del almirante de Castilla, partidario de esta cesión, y el voto de su hijo, que entonces es conde de Melgar, un mes después se convertiría en almirante al morir el padre, plantean la enajenación. El almirante, el padre en concreto, decía que se le dieran al duque. El hijo, el conde de Melgar, dice que entregarlos era muy doloroso, pero dice, ¿qué ocurrirá si Francia llega a dominar los Países Bajos y entonces echaremos de menos no haber ejecutado ahora que se puede esa enajenación que de alguna manera significa evitar que los Países Bajos cayeran en manos de Francia? Es el último momento en que he encontrado intentos de ceder los Países Bajos. No se le entregarán a Maximiliano Manuel, pero sí se le entregará el gobierno. En 1691, Maximiliano Manuel se convierte en gobernador de los Países Bajos, cosa que será hasta el final del reinado de Carlos II. Piensen que Maximiliano Manuel y su mujer serán los padres de ese personaje José Fernando de Baviera, que aparece en los primeros testamentos de Carlos II, como heredero de toda la corona española, porque es el pariente más cercano a Carlos II, es sobrino nieto de Carlos II, nieto de su hermana, y de alguna forma es quien habría heredado el trono. En fin, probablemente hubiera habido también pérdidas territoriales importantes, pero sin duda quien hubiera heredado el trono de España, de no haber muerto, porque moriría con 7 años. Volviendo, pues,
a Flandes, y ya para concluir, y una vez analizadas estas tentativas de crear una soberanía separada o incluso, en algún momento, incluso de enajenarlos, hay alguna propuesta de dárselos, en algún momento, de dárselos al duque de Lorena, pero en fin, yo no las considero demasiado importantes. Una vez visto esto, y volviendo a Flandes, vemos que se trató indudablemente del territorio europeo más alejado al centro de gravedad mediterráneo de la monarquía, y que precisamente por este alejamiento, por encontrarse en un ámbito geográfico progresivamente hostil, cada vez más hostil, no lo era tanto en tiempos de Carlos V, lo fue mucho más a partir de Felipe II y desde luego después, rodeado cada vez más de enemigos, su conservación se convirtió en la mayor prueba a la que hubo de hacer frente la monarquía de España. Por ello se explica este deseo, en algunos momentos, de cederlo, de crear otra soberanía. Es curioso porque, de alguna manera, estas tentativas por separarlos del tronco de la monarquía nos muestran la anomalía de Flandes en el seno de la monarquía. Una anomalía que se explica porque es el único territorio de la monarquía sobre el que se plantean soluciones distintas a la del mantenimiento del trono dinástico. Solo hay un caso que es en aquel momento, en la época de la negociación de la paz de Crepy, cuando se duda entre ceder Flandes o ceder Milán, pero nunca más se vuelve a hablar de ceder Milán. En cambio, Flandes está permanentemente saliendo como un territorio problemático sobre el que se intentan buscar en los momentos de dificultades soluciones. Tanto Francia como el Imperio tenían apetencias importantes sobre Flandes, no solo por la excepcional situación estratégica y la riqueza de ese territorio, también por los derechos que los soberanos tanto de Francia como del Imperio reivindicaban. Los reyes de Francia por la vinculación bajo medieval de aquellos estados a un vasallo suyo, como lo era el duque de Borgoña. Los emperadores, y también porque entre el territorio de Flandes y Francia no hay frontera, de hecho Francia había ido entrando en esos territorios con una gran facilidad apoyada por el poder de Luis XIV. Los emperadores lo reivindicaban porque originariamente constituían uno de los círculos o circunscripciones que integraban el imperio. Su integración final en la herencia de Felipe II no dejó de ser un tanto artificial y anómala, como creo que hemos señalado ya reiteradamente en esta charla. Sin embargo, habría que preguntarse si hubiera sido posible una monarquía hegemónica en Europa sin los Países Bajos. A mediados del siglo XVI, el centro de gravedad de la economía y la política europea comenzaba a trasladarse al noroeste de Europa, lo que hubiera dejado al margen a una monarquía excesivamente centrada en el Mediterráneo y el Atlántico americano. Recuerden esa monarquía a la que veíamos, esa monarquía mediterránea, de alguna forma proyectada por la política de Fernando el Católico, si es que le hubiera heredado su hijo, el príncipe Don Juan. Los Países Bajos, en cambio, permitieron que España se situara en el epicentro de la gran política, amenazando a Francia por el norte. Francia es la eterna enemiga, cerca de Inglaterra y del Báltico, de donde le vendrían, además, suministros básicos, tanto de carácter alimenticio como para la construcción naval, suministros, muchos de ellos de importancia estratégica. En el fondo, en tanto que el integrante más atípico de la monarquía y elemento seguramente imprescindible para ella, Flandes simbolizaba la propia complejidad y la difícil viabilidad de la propia monarquía. Su auténtica clave defensiva no radicaba tanto en la teoría de los bastiones como en la vinculación radical entre hegemonía y supervivencia, pues solo mientras mantuviera la hegemonía estaría garantizada la posibilidad de sobrevivir. Por eso, cuando a mediados del siglo XVII las paces de Westfalia y los Pirineos ratificaron el final de la hegemonía hispana, la monarquía hubo de enfrentarse a una lucha agónica por la supervivencia, una lucha que en realidad estaba perdida.
Entonces aumentaron las propuestas para que se desprendiera de Flandes, pero seguramente aquello no hubiera bastado para evitar la pérdida de otros muchos territorios y su propio desmembramiento. Aparte de la distancia geográfica con la península ibérica, yo creo que esa distancia que hace que hablemos de unos territorios lejanos, pues hay otros aspectos que nos hacen pensar, cuando hablamos de los Países Bajos, en unos territorios cercanos. Por eso yo, en lugar del título inicial de esta conferencia, Flandes y la España moderna, después de haber trabajado sobre ella, he llegado a idear un título distinto, cuya primera parte es Tan lejos, tan cerca. Tan lejos porque hace alusión a su condición de miembro más extraño y atípico de la monarquía y al hecho de que, a pesar de todo, resultara un elemento esencial, tan cerca, en la lucha por la hegemonía. Pero la lejanía hace referencia también a las diferencias existentes entre los nórdicos flamencos y los súbditos meridionales del rey de España, que eran la mayoría. Pese a todos los problemas que se plantearon durante el reinado de Felipe II, pese a la revuelta y la guerra, en las provincias del sur, las provincias que permanecieron leales, el proceso de restauración religiosa y de sintonía con la monarquía se produce esencialmente durante los años de gobierno de Alejandro Farnesio, entre 1578 y 1592, aunque se consolide posteriormente con los archiduques. Como en otros territorios de la monarquía, el poder de España en Flandes se basaba en los numerosos pactos de intereses y compromisos tácitos establecidos con instituciones, grupos sociales y particulares. Esa habilidad de gobierno o arte de gobernar, que constituye la clave principal del gobierno de la monarquía, a la que me he referido en un libro que se titula así, recientemente en un libro que se titula El arte de gobernar. Ya a finales del siglo XVI, más que en su capacidad represora, la verdadera fuerza de la monarquía en los Países Bajos, como en otros territorios, como en Nápoles, en Sicilia, en Milán y en otros territorios, en la propia Castilla también, en los territorios de la península ibérica también, radicaba en los apoyos provenientes de los lazos de interés recíproco que había logrado establecer. Tras el paréntesis de cierta soberanía que supuso para los Países Bajos la época de los archiduques Alberto e Isabel, entre 1598 y 1621, la lealtad hacia el rey de España y la identificación con el catolicismo, los dos elementos principales integradores tanto en los Países Bajos como en otros territorios de la monarquía, se mantuvieron sólidamente. Según el cardenal Richelieu, en 1640 los habitantes de Agen, esta localidad que acabaría formando parte de Francia, eran enemigos de los franceses y más españoles que los castellanos. 1640. El sentimiento de lealtad llegaba a estar tan arraigado que hubo casos, y hay otros muchos en el texto escrito, citaré algunos otros, como por ejemplo el de la ciudad de Lille, en el que el afecto a la soberanía del rey de España se mantuvo fuertemente durante varios decenios después de la conquista francesa, y esto lo tomo de un historiador belga actual. Hay elementos, por tanto, para contraponer a la lejanía y la necesidad que algunos veían de desembarazarse de aquellos territorios. Elementos que nos hablan de cercanía, de lealtad e identificación con el rey y la monarquía. En la propia España, buena parte de la opinión pública, en los años finales del reinado de Carlos II, solo deseaba que al final heredase el trono, fuera el más capaz de conservar la unidad de la monarquía. Una opinión que compartieron la mayor parte de los gobernantes y que tuvo un peso importante, en mi opinión decisivo, en la opción por la sucesión borbónica. Y a buen seguro que cuando se produjo la separación definitiva de España y los Países Bajos, después del Tratado de Utrecht, hubo muchas gentes en ambos territorios que lo lamentaron sinceramente. Es un tema que habría que estudiar todavía con más detalle. Por ello, junto al título definitivo de esta conferencia, Tan lejos, tan cerca, me ha parecido conveniente añadir un subtítulo más preciso. Tan lejos, tan cerca, la difícil permanencia de Flandes en la monarquía de España. Muchas gracias.